caritas nuevas, ¿verdad? Todos somos de casita, gracias al Señor. Bueno, abran su corazón primero que nada. ¿Están listos? Abra su corazoncito y después vaya conmigo al segundo libro de Crónicas 20, por favor. Segundo libro, Crónicas 20. Yo le voy a dar lectura al versículo 1 y usted me va a ir siguiendo, por favor. Segundo libro de Crónicas 20, en el versículo 1, si es tan amable, por favor. Muy bien. Y a los que les gusta anotar, yo le titulé a este tema: Josafat enfrenta a Moab y Amón. El tema general todos se lo saben: victorias divinas en el Antiguo Testamento. ¿Y cuántos saben que el mismo Dios que venció tantos y tantos obstáculos que se le presentaron como enemigos al pueblo de Israel, cuántos saben que es el mismo, hermanos? Dice la Biblia que Él no cambia, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Y hoy no va a ser la excepción, porque vamos a escuchar otra de las muchas maravillas que Dios ha manifestado de una manera tan inexplicable para mi corta e insuficiente humanidad. Pero el Espíritu nos da esa convicción de que verdaderamente fue Dios quien dio tantas y tantas victorias a su pueblo. En segunda de Crónicas 20, en el versículo 1, vuelvo a reiterar: Josafat enfrenta a Moab y a Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, un pueblo que se llama Seir, ahorita lo va a mirar, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vamos a iniciar por explicar quién fue Josafat, hermanos. Miren, según Primera de Reyes 22, versículo 42, narra que Josafat subió al trono, ¿verdad? Subió al gobierno de Judá siendo de 35 años de edad. De hecho, él permaneció 25 años en el poder, ¿verdad? Gobernando esta región. Pero quiero enfatizar la tremenda biografía de este hombre, mis amados. Dice la Escritura que fue un hombre piadoso. Narra la Biblia que fue un hombre apasionado por hacer la voluntad de Dios. Él rechazaba todo tipo de idolatría. De hecho, exhortaba constantemente al pueblo de Dios a alejarse de la adoración de los dioses, pero lamentablemente el pueblo de Dios, de alguna manera, siempre, absolutamente siempre, seguía siendo idólatra. ¿Seguirá siendo idólatra el pueblo del Señor hoy día, hermanos? ¿Usted qué cree? De muchas maneras podemos serlo, ¿a poco no? Este rey, Josafat, anduvo en los caminos de su padre, hermanos. Su padre se llamó Asa. Asa también fue otro rey de Judá, quien también, ¿verdad? Quien también se ejerció de una manera digna, de una manera honrosa delante de Dios. Dice la Biblia ahí en Primera de Reyes 16, 29, que se esforzó por hacer lo recto ante los ojos de Dios. Primera de Reyes 22 también. Léalo, por favor, ¿no? Y Dios mismo, ¿cuántos saben que cuando uno responde correctamente a los mandatos de parte del Señor, cuántos saben que Dios mismo se encarga de otorgarnos la prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos? ¿Sí se acuerdan lo que le dijo San Juan a un varón llamado Gallo? Le dijo: amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En cuánto, hermanos? En todos tus caminos, y que prospere tu alma, ¿no? Que prospere tu alma, ¿no? Bueno, Dios mismo siempre se ha encargado de otorgarle la prosperidad a su pueblo, porque si algo quiere Dios, mis amados, hacia nosotros, es que recibamos su bendición. Se los aseguro, eso es lo que dice la Biblia. Josafat, entre otras cualidades, este hombre también
tomó medidas para instruir al pueblo de Dios, al pueblo de Jehová, con su palabra, hermanos, con su ley. Miren, ahí en Segunda de Crónicas 17, se los voy a dejar de tarea. Lean, por favor, todo el segundo libro de Crónicas desde el 17, léanos hasta el 22, hermanos. Dice la palabra del Señor que Él ordenó a los príncipes, a los sacerdotes y a todos los levitas a que enseñasen la ley de Dios a todo Judá. Miren, qué preciada labor es esa, mis amados. ¿Saben por qué? Miren, hoy día miramos muy poco, a veces miramos mínimo, o a veces de plano no miramos nada de responsabilidad para que la gente en el pueblo de Dios sea enseñada, hermanos. Miren, yo constantemente recibo a veces llamadas, ¿no? A veces de aquí, a veces de otros estados. Pastor, mire, la verdad, en mi congregación, mire, nosotros estamos hambrientos, queremos escuchar la palabra de Dios, queremos saber más, queremos aprender más, queremos conocer más al Señor, pero no sé qué esté pasando. Hermanos, hay muchísima gente llamada a enseñar la ley divina al pueblo de Dios, pero ya no tomamos la responsabilidad, hermanos, ya no tomamos esa, vamos a decirlo, esa encomienda, la gran comisión. Pero ¿saben lo que sí tomamos? Tomamos autoridad, tomamos el poder, tomamos el mando, tomamos las riendas, eso sí queremos. Pero no, mis amados, lo primero es tomar responsabilidad, predicarle la palabra del Señor. Hay muchísimas personas, ¿no?, que constantemente me hablan, ¿qué hago? Mi hermano, pues escuche la voz de Dios, ¿va? Investigue, usted rásquele la Biblia, pónganse en oración, ¿no? Porque a veces la gente en su desesperación pues quiere que nosotros le resuelvamos la situación o su vida, ¿no? Y no podemos, hermano. Dios nos puso a aconsejar con la palabra de Dios, ¿a poco no? Y ese fue Josafat, hermanos. Él impulsó al pueblo a instruir. Él dijo como rey, miren, una cosa, hace ratito decíamos, una cosa he pedido a Jehová, ¿verdad que sí? Estar en tus atrios, estar en tu casa. Bueno, como rey pidió una cosa a todos los príncipes, a los levitas y a los sacerdotes. Les dijo, eso sí les voy a encomendar: prediquen la palabra a todo Judá y a Jerusalén. Ese va a ser un establecimiento. Qué tremendo, hermanos. ¿Usted por qué cree que hay muchísimas orgías, desenfrenos y desórdenes en la iglesia de Dios hoy, hermanos? ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 29, verso 18? Usted se lo sabe. Sin profecía, sin palabra bíblica, sin la voz de Dios, sin profecía, el pueblo se desenfrena, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si con profecía a veces nos andamos desenfrenando, ahora imagínense, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, dice el Proverbios 29, versículo 18. Y eso es lo que debemos atesorar todas las personas, mis amados. Dar nuestras vidas para que usted se prepare, para que usted se llene de la palabra del Señor, ¿no? Fíjense lo que dice la Biblia en base a otra versión, palabra de Dios para todos. Proverbios 29, 18, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios para todos. Otra versión: si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Pregunta, ¿se equivoca la escritura, hermanos? Por supuesto que no. Usted y yo miramos que en todo el mundo lo que la gente busca, ¿qué es, hermanos? Paz. Eso es lo que busca la gente, pero lastimosamente la buscan en un gobierno terrenal, la buscan en 2 trabajos, la buscan en actividades, la buscan en cosas que son puramente seculares y terrenales, hermanos. ¿En dónde solamente encuentra paz las personas, mis amados? En el príncipe de paz, en Jesús. Es correcto que oremos, ¿no? Porque la Biblia exhorta, ¿verdad? Y en 2 de Timoteo le dice que oremos por todos los que están en eminencia, por todos los que están en puestos de gobiernos, en puestos legales. Es correcto, por supuesto. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Qué significa eso? Que usted y yo, como tenemos al príncipe de paz, el mundo se hace cachitos, y usted y yo, ¿qué hacemos, hermanos? Confiamos en Dios. Confiamos en Dios, hermanos. Porque, bueno, ciertamente me puede llegar un flechazo hasta aquí predicando, ¿a poco no? Sí, predicando. ¿A poco no? Vamos a hablar de alguien que le llegó un flechazo, de parte de Dios. No voy a empezar que fue casualidad, Lo triste, mis amados, que hay lugares en donde sí se hacen los esfuerzos por predicar la palabra del Señor, por darles lo mejor que Dios nos da, mis amados, y que hace mucha gente, hermanos, no llega, no vienen a las predicaciones, no vienen a las enseñanzas. Eso es
otra tristeza, ¿no? El rey Josafat, dice la Biblia, ¿verdad?, que se empezó a hacer un rey reconocido, un rey fuerte, al grado de que llegó a tener más de 1 millón de soldados, hermanos. Narran las escrituras que llegaron a tener por lo menos 1.260.000 soldados en el ejército, hermanos. Imagínense qué tremendo ejército. Tanto que los reinos que le rodeaban, ¿verdad?, así como los árabes y los filisteos, Palestina, era tanto el poderío que Dios le proveyó a este hombre, que todos esos países, ¿verdad?, en lugar de quererle hacer guerra, ¿saben lo que hacían? Le llevaban regalos, hermanos. Dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que nadie le declaraba la guerra, sino más bien le decían, ¿sabes qué? Pues mira, mándale un regalo al rey para que sepa que nosotros tenemos la banderita blanca. No queremos saber nada, porque si se nos viene encima, nos va a hacer cachitos. Pero es Dios, hermanos, ¿eh? No es el pueblo de Dios, es Dios en el pueblo de Dios. Pero ¿cuántos saben que todos los seres humanos tenemos nuestros desaciertos, hermanos? ¿Cuántos reconocen que tenemos nuestros errores? Bueno, este hombre, a pesar de ser entregado, un amador de Dios, un hombre celoso de la palabra del Señor, también tuvo por lo menos 2 terribles desaciertos. Son los que yo alcanzo a ver en lo que yo les dije que leyeran. Él hizo amistad con 2 reyes, hermanos, y lastimosamente reyes impíos de Israel. ¿Puede usted creer eso? Que en Israel los que se suponían que son reyes puestos por Dios para hacer la voluntad de Dios eran terribles, hermanos. Ese fue el caso de Acab. Dice la Biblia, ¿verdad?, que ahí en Segunda de Crónicas 18, en el verso 1, dice la Biblia que no solamente hicieron amistad, sino hicieron parentesco. El rey Acab, el rey de Israel, que gobernaba en aquella época, de hecho tenían varios años desde que reinaba Jeroboam, ¿verdad?, otro rey de Israel. Desde sus días hasta Acab, dice la escritura que no había paz en Israel, hermanos, entre Israel y Judá. ¿Quién creen que la vino a poner? Josafat. Pero ¿saben cuál fue su desacierto, hermanos? Que no solamente hizo amistad, sino parentesco, permitiendo que su propio hijo se casara con la hija de Acab. ¿Y a quién cree que tenía de esposa Acab, hermanos? Usted que sabe más Biblia que yo. A Jezabel. No se dio cuenta su hijo que estaba afirmando la muerte, hermanos, ¿no? Porque la vida que estaba llevando Acab, Jezabel, era una vida completamente impía, hermanos, entregados a la idolatría. De hecho, Acab, como rey de Israel, ¿saben lo que hizo, hermanos? Manipulado e influenciado por su amada esposa Jezabel. ¿Saben lo que hizo? En Israel construyó un templo para adorar a Baal, hermanos. Dioses extraños, ¿no? Otro tipo de señores, demonios en sí los llama las Biblias, ¿no? Imagínense qué terrible. A causa de esa apostasía, Dios castigó a Israel por 3 años. ¿Cuántos han escuchado la historia en Primera de Reyes 18? ¿Sí se acuerdan? Dios castigó a Israel con una tremenda sequía y causó una tremenda hambre. ¿Sí se acuerdan? Cuando Elías oró, ¿se acuerdan? Primero oró para que no lloviera, pero después volvió a orar y dice la palabra del Señor que cayó la lluvia, ¿sí o no? Pero les reitero, hermanos, fue prácticamente un castigo divino, porque el pueblo de Dios constantemente hace lo que no debe de hacer, ¿no? La palabra de Dios siempre se cumple, ¿no? Cuando Josafat y Acab acordaron en cierta ocasión de unir fuerzas, porque bueno, Acab se sentía también aquí el que nomás sus chicharrones tronaban, ¿no? Le dijo, si yo tomo a Josafat como aliado, vamos a ir a hacer cachitos a Siria, porque también Siria era otro país, ¿verdad?, fortalecido. Hicieron enlazos, ¿no? Hicieron amistades, acordaron en cierta ocasión para guerrear contra Siria, pero ¿saben lo que hizo Dios, mis amados? Bueno, de hecho, Josafat, como hombre de Dios, le dijo, rey, ¿habrá por favor aquí un profeta por quien pidamos
guianza para ver si podamos ir a guerrear contra Siria. Y le dijo este rey impío, Acab: pero rey Josafat, pues sí hay uno por ahí, Micaías, ¿no? Pues me caía bien, ¿verdad? Pero como siempre me profetizan en contra, por ahora me caía bien mal, ¿va? ¿Saben por qué, hermanos? Porque quería escuchar lo que le convenía. Por eso no le caía, me caía. ¿A cuántas personas a veces nos gusta escuchar lo que Dios quiere decirnos, hermanos? Dios le dijo en base a un profeta, porque el profeta de Dios habla la palabra, hermanos. Y la palabra se cumple, ¿sí o no? Y se cumplió, le dijo: ¿ves, rey Josafat? Por eso no quise traer a este hombre. Siempre me profetiza mal. Miren, a la verdad le llamaba mal. A ver, hágame usted el favor, hermanos. Siempre me profetiza bueno, una cosa es que no quieras escuchar lo que no quieres oír, porque no te conviene, por el corazón negro y entenebrecido que tenía ese rey. Y otra cosa es escuchar las verdades de Dios. Dios lo quería librar, hermanos. Dios lo quería librar y le manda un profeta. Pero un profeta en contra de 40 profetas mentirosos. ¿Por qué es lo que hizo? Yo voy a traer mejor a mis 40, total 40 contra uno. Pues ¿qué es, no? Pero ese uno le decía lo que Dios decía, hermanos. ¿Saben lo que hacían estos 40? Rey, hasta uno se puso unos cuernos. Rey, mira, así lo vas a hacer, mira. Hasta cornazo ahí andabas haciendo circo, maroma y teatro, así, y así. Ahora hay profetas también, hermanos, que te profetizan todo lo que tú quieres escuchar, todo lo que tú quieres lograr, todo lo que quieres recibir. No sé si se pongan cuernos, ¿no? Eso sí no sé, ¿va? Pero tenemos que tener cuidado, hermanos. No siempre es la mayoría. No siempre, hermanos, porque a veces decimos, no, pues 40 profetas y dicen que todo está de acuerdo. Y todavía hubo uno por ahí que le dijo: mira, te manda a traer al rey, nomás que te voy a advertir, hay 40 que le están diciendo lo que quiere oír. No, yo no voy por ninguna ofrenda, yo le voy a decir lo que me dice Dios. Y aunque le guste, hermanos, hay que ser hombre de valor. ¿Saben por qué, hermano? Miren, hoy usted y yo tenemos miedo de confrontar a X persona, al vecino a veces. Imagínense enfrentar al rey, hermanos. Enfrentar a los reyes y decirles: o te doblegas delante de Dios o el castigo de Dios. Imagínense, hermanos. ¿A poco no se necesitan agallas de un, vamos a decirlo, de un valiente, de un soldado de Dios? ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, le costó su libertad, hermanos. Métamelo a la cárcel, por favor. Y dice: sustentadlo con pan de aflicción, ¿sí se acuerdan? Con pan de angustia, perdón, y con agua de aflicción. Es decir, maltrátenlo ahí, déjenmelo amarrado hasta que yo regrese. Y cuando vea que yo soy bien victorioso por las locuras que está hablando, lo voy a demostrar. Cuando vea, me voy a reír de él. Y le dice Micaías: vive Jehová el Señor, que si sucede lo que tú me estás diciendo, no habló por mí el Señor. Pero Dios dice que te van a hacer papilla a ti, junto con tus hijos y tu ejército. Va a salir perdiendo, vas a ver. Y así fue, hermanos. La palabra de Dios siempre se cumple, hermanos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? El rey Acab murió, hermanos. Agarró por ahí a alguien. De hecho, Josafat, haciendo lo recto delante de Dios, haciendo amistad con este rey impío, dice la Biblia que vino alguien a exaltarlo, hermanos, un profeta de Dios. Ya cuando venía, con que estás haciendo fuerzas con un rey a los que odian a Dios, ahora sucede que son tus amistades. ¿Sí sabían que a este hombre lo pudieron haber matado? Sí, o sea, los sirios los dominaron. Decía el rey impío: yo voy a entrar a la guerra, pero bueno, yo me voy a disfrazar de payaso, ¿no? Voy a inventarle aquí, ¿no? Yo me voy a disfrazar, no dice que de payaso, estoy inventando, Yo me voy a poner un disfraz, porque es lo que estaba haciendo, payasadas, ¿no? Dios ya le había dicho lo que iba a pasar. Pero tú, rey, Josafat, tú vístete de las vestiduras reales, que vean que eres un rey. Querían que matara a Josafat, hermanos. Pero ¿cuántos saben que la misericordia de Dios nunca se tarda, hermanos? Llegaron los sirios y le dijeron: a ver, déjame ver, sobre el rey. Cuando se dieron cuenta, no, no es el Acab el que buscamos, es Josafat. Y Josafat, ¿saben lo que hizo, hermanos? Se puso a orarle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Ahí está en la Biblia, hermanos, lo dejo de tarea.
ten misericordia de mí, Señor. Sí, tuve un desacierto. ¿Cómo fue que hizo locuras? Perdón, Señor. Y dice la Biblia que de una manera milagrosa le dijeron los sirios, déjenlo. Nosotros al que queremos es a Acab. Bueno, total, ¿verdad? ¿Dónde está Acab? Agarra uno y lanza por ahí un flechazo al azar. ¿Dónde se le clavó, hermanos? Gente que lee la Biblia. Dice que se le clavó aquí, ¿verdad? En una ranurita, ¿no? En una gap, pues decimos en mi pueblo. Ahí mero, o sea, ¿ustedes creen que sea casualidad que se le enterró la flecha a ese rey impío, hermanos? ¿Ustedes creen que sea por casualidad? Por supuesto que no, hermanos. La palabra de Dios jamás, absolutamente jamás deja de caer, ¿no? Jamás. Siempre se cumple. Les di un contexto, ¿verdad? En este caso, de lo que estaba sucediendo. Porque en el versículo 20, en el versículo 1 del capítulo 20, dice la Biblia, pasadas estas cosas, ¿verdad que sí dice su Biblia? Ahí donde iniciamos, ¿verdad que sí? Bueno, esas son las cosas que estaban pasando, ¿ok? Para que usted más o menos sepa un contexto de lo que se habla, ¿ok? Ya le expliqué algo, ¿no? Le dejo de tarea lo demás. Pasadas estas cosas, dice la Biblia, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Estamos ahí? Los amonitas, hermanos, y los moabitas. ¿Sí sabían que este pueblo fue el resultado del incesto entre Lot y sus dos hijas? Según Génesis 19, versículo 36 al 38. Bueno, dice la palabra de Dios que lo emborracharon, ¿no? Hicieron lo que bien les pareció, porque ese no era un mandato de Dios. Bueno, fue un incesto. ¿Qué significa incesto, Mato? ¿Cómo se come eso? No, miren, el incesto es el sexo entre padres e hijos, hermanos, o viceversa. Ese fue el resultado. Ahora, ¿cuál fue el resultado tremendo, hermanos? Que estos moabitas y amonitas fueron los peores enemigos del pueblo de Dios, hermanos. Y déjenme les digo que no estaban tan cerca, ¿eh? Si usted es estudioso, métase ahí a investigar los mapas y se van a dar cuenta que entre Moab y Amón había que cruzar incluso hasta el río Muerto, hermanos, ¿ah? Para llegar a declararle la guerra al pueblo de Judá, hermanos. O sea que estaban lejos. Pero bueno, les vuelvo a reiterar, las cosas suceden siempre por principios divinos, ¿no? En Segunda de Crónicas 20, versículo 1, dice la Biblia que lo acabamos de leer, tres regiones tradicionales, enemigos de Dios, unieron fuerzas para atacar, ¿no? Judá, Amón y Seir. Sí sabían, mis amados, que así son los enemigos, traicioneros. Josafat no sabía que ya le venían, ¿eh? Ni siquiera le avisaron. O sea, digo porque ya habían cruzado el mar. Ya estaban muy cerca, tal vez a un día de camino, por lo que vamos a leer, pero ya estaban bien cerca porque eran días de caminos, hermanos. No les avisan. Sí sabían que el enemigo jamás te va a avisar para atacarte. Jamás, mi amado. Eso te lo aseguro. Los enemigos son traicioneros. Ellos siempre te atacarán descuidado y por la espalda, hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo San Pedro, según San Pedro 5, en los versículos 8 y 9 al pueblo de Dios, hermanos? ¿Qué les dijo? Les dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. ¿Y qué anda buscando, hermanos? ¿A quién tragárselo? Eso es lo que significa la palabra devorar. Así como un cocodrilo o una anaconda se pasa X cuerpo, hermanos. Les avisa. No, hermanos, dice la Biblia en Job que Satanás anda rodeando la tierra. ¿Sí o no, hermanos? Sed sobrios y velad. ¿Qué significa sobrio, Marco? Miren, la palabra sobrio que utilizó ahí el escritor del griego nefo significa abstente al vino. ¿Cuál es el propósito, Marco, del que yo me abstenga del vino? Les pregunto, ¿qué efecto tiene el vino, hermanos, en exceso? ¿Qué efecto tiene? El vino emborracha, hermanos. El vino intoxica. El vino te controla. ¿Sí o no, hermanos? Dice la palabra del Señor San Pablo a los Efesios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, es decir, te vas a desparramar, vas a hacer locuras, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. El vino te controla,
también el Espíritu de Dios nos puede controlar si nosotros lo permitimos, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, San Pedro les dijo bien claros: estén cuidado porque hay muchos enemigos, hermanos. Enemigos terrenales impulsados por el enemigo espiritual. ¿Quién es el enemigo espiritual, hermanos? Satanás, ¿no? Entonces, si hay algo que tenemos que saber, cristianos, es que aparte de velar, aparte de vigilar, tenemos que ser sobrios, hermanos. No debemos de actuar como borrachos. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Miren, ¿qué le sucedió a Lot cuando permitió ser embriagado por sus hijas? ¿Qué le sucedió, hermanos? Dice la Biblia que tuvo relaciones sexuales y no supo ni qué onda. No supo ni qué onda. Yo ya estudié la Biblia, hermanos, y a mí la Biblia me hace entender que se prestó, hermanos. ¿Saben por qué? Padres, ¿cuántas veces ha dejado usted que sus hijos le den 1, 2, 3, 4, 5, 6? Al otro día amaneció todo dolorido de cabeza. Y de buenas a primeras yo no supe ni qué onda, ¿no? Pregunta, hermanos, ¿acaso no se acordó que le empezaron a dar 2, 3, 4, 5, por lo menos 5 o 6? Yo no sé con cuántas se emborrachan porque yo nunca fui borracho. ¿Acaso no se acordó el segundo día cuando empezaron a servir una vez más el vino? Les pregunto, hermanos. Espérame, a ver, ¿qué locura estás haciendo, hijo? Ayer me acuerdo que me dices como 4 o 5, ya no me acuerdo después de 5, por así decirlo. Pero más te vale que guardes tu distancia y me respetes antes de que me saque yo el cinturón. Si o no, eso tuvo que hacer un hombre de Dios, hermanos. Eso lo tuvo que hacer, ¿no? No, se las puso, se las volvió a echar. Por eso les digo, colaboró, hermanos. Usted sabe dónde vivió. Sodoma y Gomorra, imagínense. Pregunta, hermanos, ¿cuántos creen que la condición de un borracho es la más fácil para ser víctima de un ataque? ¿Cuántos creen, hermanos? Eso es lo que dice la palabra del Señor, que no actuemos como borrachos, ¿verdad? Porque una persona que no está borracha vigila, está pendiente, hermanos. Evita ser sorprendida, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque vuestro adversario, el diablo, como un león salvaje, como un león hambriento, está buscando a quién comerse entero, hermanos. Satanás no perdona, hermanos. Satanás no perdona definitivamente, ¿no? Ahora, en Segunda de Crónicas dice la palabra del Señor en el versículo 2. Y acudieron, acuérdense que vienen los enemigos, en contra, dice la Biblia. Y acudieron algunos, dice la Biblia, y dieron aviso a Josafat. La Biblia no arroja en sí, ¿verdad?, quiénes fueron los que acudieron. Pueblo del enemigo de Dios, pueblo del enemigo de Josafat, pueblo de ellos. Voy a reconocer mi ignorancia, porque la Biblia no narra muchas datos al respecto. Lo que dice es que le avisaron, hermanos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por gente que siempre lleva una buena noticia? Especialmente cuando se trata de la defensa del pueblo de Dios, ¿siendo, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Qué fue eso, hermanos? De alguna manera la misericordia de Dios siempre aparece, hermanos. La misericordia de Dios siempre favorece a su pueblo, hermanos. Se los digo de todo el corazón. Usted y yo por salvos, ¿por qué? Dice la Biblia, ¿cuál es la cualidad de parte de Dios por la que somos salvos, hermanos? La Biblia dice que por gracia. Porque la misericordia de Dios, incluso unas personas que no conocen a Dios, que no adoran a Dios, ¿cuántos saben que han sido partícipes de ello, hermanos? Por supuesto que sí. La misericordia de Dios la han recibido buenos y malos. Dice la Biblia que Dios siendo bueno, dice, ¿no? Dice, Dios siendo bueno, Él hace salir el sol para justos e injustos. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, muchas personas son partícipes de la misericordia de Dios, pero todo diferente a ser partícipe de la gracia. Cuando yo la recibo, yo le doy mi vida a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, la gracia de Dios se manifestó su misericordia. En el versículo 3 dice la Biblia, entonces él tuvo temor. ¿Estamos ahí? Estamos ahí, hermanos. Escúchame bien, Dice que él tuvo temor. Ahora, ¿de qué temor habla la Biblia, Marco? ¿Me ayudas, por favor? Miren, ¿cuántas personas han tenido una reacción humana que de repente les está viniendo algo que no esperan, hermanos? No te asustes, hermanos. Una reacción puramente humana te puede hacer sentir así, ¿no? Como que, pues, ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar, no? Vamos a decir, lo rescatable de todo esto, ¿no?, es que el temor
para que usted y yo sepamos qué tipo de temor es, si es un temor beneficioso o es un temor maligno, por así decirlo, ¿no? Que te va a hacer caer. Usted y yo vamos a reaccionar de la siguiente manera, miren. Dice la Biblia que Josafat, en cuanto sintió el temor, se humilló su rostro a consultar a Jehová. ¿Qué significa eso, Marco? Miren, que todo el temor que usted y yo sentamos, esa insuficiencia, ¿verdad? Esa incapacidad nos va a llevar siempre hacia Dios, hermanos. Y eso es correcto. Eso es correcto. O sea, él sintió temor, pero no se echó a correr. Él sintió el temor, pero jamás apostó por su ejército. Jamás, hermanos. Él sintió, ¿verdad?, esa reacción humana diciendo, pues, ¿qué va a suceder? ¿Por qué viene esa nación tan grande a destruirnos, a tratar de destruirnos? ¿Ah? Pero siempre ese temor reverente delante de Dios, ese temor en el cual usted y yo tiramos todas las armas y decimos, Señor, pues yo no sé ni, bueno, ahorita lo vamos a leer. Dice la Biblia que no sabía ni qué hacer, ¿no? Aunque tenía los medios, hermanos, tenía un tremendo ejército, ¿no? Pero algo por dentro le decía, esto no te va a alcanzar. Y eso es sano, hermanos. Cada vez que venga el enemigo así, ¿verdad? O X situación difícil, y que algo por dentro te esté diciendo, ¿sabes qué? Tus acciones humanas o tu arsenal, por más grande que se vea humanamente hablando, no te va a alcanzar. Esa es una buena virtud, esa es una buena cualidad, hermanos. ¿Cuántos saben que solamente Dios es suficiente, hermanos? Dios solamente, hermanos, nada más. Dice la Biblia en una parte de la profecía, no con ejército, no con armas, ni con ejército, ni con espadas, sino con tu Santo Espíritu. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ese temor, esa incapacidad que sintió este hombre, dice la Biblia ahí en el versículo 3, tuvo temor y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué, mis amados? Para consultar a Jehová. Miren qué interesante, hermanos. Jehová significa el Dios eterno, ¿ok? Miren, la palabra humillar del hebreo Natán significa para depositar toda su confianza en Dios. También significa para destinar, para disponer, para poner todo, absolutamente todo lo que yo tengo en las manos del Señor, ¿va? Su depósito, hermanos, fue su entera confianza en Dios. Él se dejó dirigir, hermanos. Él se dispuso. El conflicto que usted y yo tengamos, dispongámonos a la provisión divina, hermanos. Jamás lo guerree usted, porque se va a cansar, hermanos. Se va a cansar. ¿Por qué creen que hay muchos cansados? ¿Por qué creen que hay muchos cansados hoy día en la casa del Señor, hermanos? ¿Qué les dijo Jesús ahí en San Mateo 11:29? Venid a mí todos los cansados, ¿sí o no? Y trabajados. Él hablaba en términos espirituales, San Mateo 11:29. ¿Sí o no, hermanos? Porque los que tienen 2 trabajos, bueno, pues ya saben, ¿no? Unas 10 horas de dormir por lo menos, ¿no? Para que descansen. Bueno, Cristo Jesús aplicaba en el ámbito espiritual: vengan todos los cansados y trabajados. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, hermanos. La humildad y la mansedumbre del Rey son virtudes que nos producen descanso en nuestro interior, hermanos. Por eso dice Jesús, vengan a mí. Él no dice, corre al ser humano, o corre a lo que guardaste o lo que lograste, ¿no? Si sabían que la humildad, mis amados, es una virtud que todo hijo de Dios debe tener. En la Biblia, en los Proverbios 3, versículo 34, dice la segunda parte que a los humildes Dios les dará gracia. ¿Cuántos necesitamos la gracia del Señor, hermanos? Ese favor que nadie merece y que nadie puede comprar. Pero dice la Biblia, hay una condicionante: ser humilde, hermanos. También dice la Biblia en el Proverbios 11, versículo 2, que con los humildes está la sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios, hermanos? A mí me hace falta. A mí me hace falta, hermanos. Yo la quiero, yo la necesito. En el Proverbios 29, versículo 23, dice la Biblia que al de espíritu humilde lo sustenta la honra, hermanos. Dios nos honra cuando somos humildes, hermanos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuántos somos parte del ejército de Dios, hermanos?
¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, el temor de un verdadero hijo del Señor nos debe siempre de impulsar a consultarle, hermanos. De hecho, la palabra consultar del hebreo darash significa buscar o frecuentar para preguntar, hermanos. ¿Cuántos le preguntamos a Dios todos los días, hermanos? ¿Cuántos vamos, lo adoramos, lo exaltamos, lo bendecimos, lo reconocemos? Pero ¿cuántos tienen preguntas todos los días para Dios, hermanos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Todos sin excepción, hermanos. Todos. Bueno, esa palabra, ¿verdad?, de que consultó, significa frecuentar. Pero aquí está algo bien interesante, mis amados. Frecuentar, hermanos. Si yo me paro en mi restaurante favorito, voy a agarrar el de mi hermano Tigre. Si yo me paro en los Ocampo una vez al mes, ¿qué tan frecuente soy, hermanos? Díganos, ¿qué tan frecuente soy? No. Para que yo frecuente ese lugar, para que se llame frecuentemente, por lo menos debo de pararme, por lo menos, la mitad del mes. Por lo menos, ¿no? Sí, mire, ese es un cliente, frecuentemente viene. Por lo menos cada tercer día. Eso es frecuentar a Dios, hermanos. La palabra consultar significa continuamente llegar con Dios a exponerle mi causa, hermanos. A veces se la exponemos a otra cosa, ¿no? Cuando usted y yo necesitamos una consulta y recurrimos a un doctor, ¿sí o no le decimos todo lo que necesitamos, hermano? ¿Sí o no? El doctor te escucha, ¿no? Él te va a dar la consulta, ¿no? Vamos a ver, déjame ver. Sí, pues mire, me duele aquí, me duele. ¿Por qué? Porque usted necesita ser atendido, hermanos. Cuando el creyente entiende que necesita ser atendido por el doctor de doctores, el único que tiene la capacidad de meter la mano en el corazón, lo consulta y frecuentemente, hermanos. ¿A cuántos nos causa aflicción y dolor todo lo que estamos mirando allá afuera, hermanos? ¿Sí o no? A todos, mis amados. Ya con eso necesitamos consultar todo el tiempo, preguntarle a Dios, ¿no? Acuérdese que cuando usted y yo consultamos al Señor, si lo hace de corazón, no pierde su tiempo, hermanos. ¿Por qué, Marco? Porque mire, en ese lapso, en ese periodo que usted se disponga, va a recibir respuestas adecuadas, respuestas precisas, respuestas certeras, hermanos. Porque la mía puedo fallar. El salmista, que era un hombre bien apasionado de buscar o de frecuentar a Dios, él dijo lo siguiente ahí en el Salmos 119:97. Escuchen bien lo que dijo, Le dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Todo el día, mis amados. ¿Qué significa eso, Marco? Meditar constantemente. Eso era frecuentar sus mandamientos. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cada cuánto, hermanos? ¿Cada 8 días? Siempre está conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, hermanos. Fíjense vamos a decirlo, qué sustancioso es llevar una vida constante de buscar la presencia de Dios. No se aleje de su palabra, mi amado. Anhele la palabra, llénese de palabra, ¿no? Eso es lo único que no le hace daño, hermanos. Porque si come fajiras, burriros y gordiras, taquiros y todo lo que termina en iro, pues va a terminar así de grandeciro, ¿no? Pero la palabra de Dios, mi amado, es lo único que jamás le va a hacer daño, hermanos. Día y noche llénese, hermano. ¿Sí o no? O habrá alguien que diga: Marco, pues mi vida es una bonanza. Creo que ninguno, mi amado. La vida no es ninguna bonanza, porque a veces tenemos dificultades con nuestros hijos, a veces tenemos dificultades en la escuela, a veces con el cónyuge, a veces en la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? De alguna manera nos afligimos. ¿Qué hace usted, hermano? ¿A quién frecuenta? El salmista dijo en el Salmos 18, en el versículo 1, dijo: en mi angustia invoqué a Jehová. Fíjense en su angustia, hermanos. No mandó al infierno al compañero. En mi angustia invoqué a Jehová, lo frecuenté, le fui a preguntar y clamé a mi Dios, y él me oyó desde su santo templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos, mis amados. ¿Cuántos saben que Dios sí escucha, hermanos? Ahorita les voy a decir algo en base a lo que hicimos hace ratito, algo bien tremendo, en base a la alabanza, a la adoración, la danza profética.
Yo sé que el Señor, ¿verdad?, les va a abrir de alguna manera una manera de ver las cosas, lo que es la música, lo que es la danza, lo que es el cántico hacia Dios, para Dios, hermanos. ¿Qué otra cosa hizo este siervo de Dios, hermano? En el versículo 3 dice la Biblia, después de que se humilló su rostro para consultar a Jehová. Y en el verso 3 dice la Biblia, e hizo pregonar ayuno. ¿A cuántos, mis amados? A todo sin excepción, a todo Judá, dice la Biblia. ¿Qué significa ayuno, Marco? En cortas palabras, miren, así de sencillito. El ayuno es una manifestación de plena dependencia en Dios, hermanos. El ayuno es afligir mi alma, afligir lo profundo de mí, hermanos, afligir mi cuerpo. Es un tiempo en donde se debe disponer el corazón, mis amados. Es un tiempo en donde el creyente tiene la oportunidad de reflexionar. Es un tiempo en donde usted y yo podemos examinarnos. ¿Se acuerdan lo que dijo San Pablo ahí en 1 Corintios 11, si no estoy mal, en base a la Santa Cena? Si os examinásemos, no fuéramos juzgados. En el ayuno usted y yo tenemos ese tiempo, mis amados, tiempo de calidad delante del Rey, porque estamos ayudando y nada nos desenfoca. Cuando usted y yo ayunamos de corazón, la única persona que está ahí, mis amados, aunque no la miremos, es Dios, hermanos. Es Dios. Por eso es bien interesante. Marco, yo no estoy de acuerdo con los ayunos, aunque no esté de acuerdo, hermanos. No le atribuyas poderes porque no los tienen. Colosenses, lea por favor la epístola de los Colosenses. No tiene poder el ayuno, pero el creyente tiene un tiempo de acercarse a Dios y examinarse, hermanos. Y lo más grande es que voluntariamente comienzas a sacar las cosas que no te son de bien. Eso es lo más interesante. Yo no quiero decir que levante la mano, pero si usted no hace ayunos, o no quiere hacer ayunos, o ya no ha querido por muchos motivos, yo le animo, hermanos, le animo. Vas a ver cómo vas a afligir tu cuerpo, vas a ver cómo se va a afligir tu espíritu, y vas a ver cómo el Señor te va a decir lo que tienes que dejar, porque Dios no te lo va a quitar. Quitaos de vosotros griterías, ¿sí o no? Toda maledicencia, ¿sí o no, hermanos? Quítenselos. Cristo Jesús, Él ya nos capacitó con su Santo Espíritu, ¿sí o no? La labor después de eso es la voluntad, hermanos. Dios no obliga a nadie. Dios quiere, aquí yo pongo la vida y la muerte. Yo pongo el bien y yo pongo el mal. Usted escoge, ¿sí o no, hermanos? Entonces les animo, hermanos, porque hay mucha gente yo me atrevo a decir que hay gente aquí que no ha hecho nunca un ayuno. Me atrevo a decir, no quiero escuchar amén, porque yo no quiero saber. Se lo dejo ahí nomás de tareita, hermanos. ¿Cuántos quieren tener ese tiempo de calidad con Dios, hermanos? Josafat lo hizo porque sabía de lo que se trata, hermanos, de lo que se trataba, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Josué, miren, les digo esto, ¿verdad? Porque en esos tiempos sabemos que la palabra de Dios es la que nos limpia. No doubt, decimos en mi pueblo, no hay duda. Sí, pero esos son ejercicios que nos van a impulsar a ayudarnos, hermanos, ¿ok? Para que no le vayan a atribuir poderes al ayuno, ¿ok? ¿Estamos correctos ahí? ¿Sí se entendió? Gracias, muchas gracias. Les digo esto, mis amados, porque muchas veces el pueblo de Dios, como constantemente está siendo atacado con cosas del mundo y con dardos del enemigo, que muchas veces con facilidad nos envolvemos en ello. El caso está claro, hermanos. Cuando Josué tomó el lugar de Moisés murió, siguió Josué, ingresó el pueblo a Canaán. Dice la palabra del Señor que este hombre recibía victoria tras victoria de parte de Dios, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué sucedió de repente que le vino el enemigo y así nomás de buenas a primeras los derrota? Josué le reclamó a Dios, hermanos. Lea la historia, hermano, lea la historia ahí. Josué le reclamó a Dios ahí en Josué 7, versículo 12. Antes de leérselo, les termino de decir lo que les voy a decir. Él estaba confiado porque las batallas las ganaba, pero en esa ocasión, como el pueblo de Dios había tomado del anatema. ¿Qué significa anatema, Marco? Todo, absolutamente todo lo que era destinado para ser destruido. Todo lo que significaba anatema en aquella época, decía el Señor, mira, ni lo toques, métanle cerillo, métanle lumbre, desaparécelo. Todo lo que está bajo maldición, pues, para que me entiendan. Por eso también San Pablo dijo,
el que viene a predicar otro evangelio, sea que bajo maldición. Métanle lumbre si es posible, ¿no? Porque Dios no concilia con el pecado, hermanos. Por supuesto que no. Entonces, en aquella ocasión, ¿qué hizo el pueblo, hermanos? Como no se escudriñó, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Voy a hacerle aquí un teatro, ¿no? Ahí estaba luchando, ¿no? El israelita. Y miró un lingote de oro. El lingote no es su primo, ¿eh? Lingote significa barra de oro. Y mira esa barra de oro, ¿no? Hasta brilloso está este. ¿Lo agarraré o no? El Señor dice que no lo agarre. Y empezó ahí a luchar, ¿no? Pero se le acercó. Y ahí va. Y lo agarró. Y un manto babilónico, hermanos. Aparte de eso, tomó también 200 monedas de plata, 200 siglos de plata, ciclos, ¿verdad? De plata. ¿Y qué sucedió, hermanos? El pueblo de Dios comenzó a perder batallas. Josué viene y le dicen en Josué 7:12, le dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estará más con Dios con vosotros, si no destruyeres al anatema del medio de nosotros. ¿Qué significa eso, Marco? Miren, el creyente se debe de alejar del pecado, sí o sí, hermanos. Si no, las cosas nos vienen en contra, hermanos. Por eso a veces nosotros, ¿verdad?, decimos: ¿y esto por qué no, mi Señor? ¿Y esto por qué aquello no me salió? Si tú ya me habías dicho. ¿Qué le dijo el Señor a Elí? Jamás haga yo tal cosa. Yo honro a los que me honran. Tú honraste a tus hijos. Bueno, quédate con tus hijos, vas a ver lo que yo hago. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo, hermanos? Llegaron con el arca, ¿no? Gloria al Señor. El arca es la representación de la misma presencia de Dios. Y ahí llegaron con a ver, ¿quién dijo yo? Pensaron que el arca los defendía, hermanos. El arca es una representación de la presencia de Dios, hermanos. La vida en santidad es la única que nos va a proteger, hermanos. Eso es lo que la Biblia me enseña a mí. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Porque hoy día pues mucha gente camina con el arca, pero ¿cómo estará su corazón? Es mi pregunta, hermanos. ¿Se dan cuenta, verdad, que muchas veces agarramos hasta como amuleto, hasta una casa de oración podemos agarrar como amuleto, ¿a poco no? Y ahí vas con el arca. Casa de oración. ¿Quién me va a hacer frente? Mi pregunta es: ¿qué hay en el corazón, hermanos? ¿No habrá anatema por ahí? ¿No habrá algo que no le agrada a Dios? Por eso les dijo el Señor: no le podrás hacer frente a tus enemigos hasta que te deshagas de lo que yo te ordené. Segunda de Crónicas 4, por favor, 24, por favor. Ya se quieren dormir, ¿va? ¿Tienen sueño? Dejen los dos trabajos, por favor, ¿ok? Aten al diablo. Aten al espíritu del trabajo, por favor. Estoy bromeando, no voy a empezar que... Segunda de Crónicas 20, versículo 4, dice la Biblia. Y se reunieron, fíjense qué maravilla de escrituras, hermano. Y se reunieron los de Judá, casa de oración de Judá, imagínense, hermano, para pedir socorro. Miren, qué tremendo. A Jehová. Y también de todas las ciudades. Quiero que subrayen toda la palabra, todo, hermanos. Todas las ciudades, todo Judá. Dice: todas las ciudades de Judá vinieron a pedir, ¿qué, mis amados? Ayuda a Jehová, hermanos. Verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, dice, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Por supuesto que era él. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Amén, yo lo digo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Amén. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario, tabernáculo, lugar de reunión, a donde Dios le placía manifestarse. Le han edificado a ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre,
nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. ¿Y qué sucedería, mis amados? Y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Qué les parece, hermanos? Miren, escuchen muy bien cómo se manifestó la voz de un líder apasionado, hermanos. Un líder enamorado y confiado en el Dios vivo. ¿Cómo hacen falta esos líderes hoy, hermanos? Así como Josafat, ¿va? Yo siempre oro, ¿no? Porque la gente, porque Dios levante gente temerosa, hermanos. Gente que represente a Dios, gente que le haga, que encare la situación con las fuerzas de Dios, lógicamente, ¿no? Y dice la Biblia que el pueblo lo seguía, hermanos. El pueblo lo seguía. Mujercitas, ¿cuántos oran por un verdadero sacerdote de Dios en su hogar? ¿A poco no, hermanos? ¿A poco no, hermanas? Sería maravilloso eso. Por supuesto que sería maravilloso tener a un guerrero de parte del Señor que siempre se levantara en las mañanas, que pusiera la mano de él sobre la vida de su esposa y que orara. ¿Sí o no? Vamos a orar al Señor, mi amada esposa. Vamos a leer las Escrituras, vamos a enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. ¿A poco no, hermanos? Se necesitan líderes, hermanos. Pero también mi amada hermana necesita su ayuda, ¿ok? Se necesita su ayuda, por favor. No sea pleitista, no le grite, por favor. Haga su ayuda idónea. Acérquesele, rodéele, cúbrale su corazón. Eso es una costilla, ¿no? ¿Sí o no? No del Famous Daves, no. Oro por esas personas, mis amados. Se necesitan líderes verdaderos de parte de Dios. En el 10 y en el 12 dice la palabra del Señor lo siguiente: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, y los del monte de Seir. Ahí está, miren, los otros. Yo estaba leyendo, no quiero asegurar nada. Parece que es una descendencia de Esaú. No, si usted quiere seguir leyendo, no lea el Génesis. Y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. ¿Estamos ahí? Versículo 11. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad de la tierra que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Fíjense a quién ponía, hermanos. Porque en nosotros, fíjense, a mí me impresiona lo que dijo este hombre, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, mis amigos. ¿Qué les parece, hermanos? Dice que no había fuerzas y no sabían qué hacer. ¿Qué significa eso, Marco? Miren, si usted quiere ser un verdadero siervo de Dios, siéntase, no sea, siéntase débil y hágase ignorante. No dije que seas ignorante, Escuchen lo que dije, se los voy a repetir. Siéntase débil, no que lo estés, porque la fuerza del Señor es, el gozo del Señor es mi fortaleza. Se los vuelvo a reiterar. Siéntase débil, no es que sea débil. Hágase ignorante, no es que sea ignorante, porque si es ignorante, entonces hay un peligro. Le van a vender gato por liebre. Por eso están las iglesias como están, ¿no? Llegamos y ¿cuántos dicen amén? Todos dicen amén. ¿Y qué fue? Una hamburguesa de doble carne, que sí te quitó el hambre, pero no te alimentó. ¿En qué veo, Marco? En la vida. Vienen los problemas, me le pongo al problema, 2, 3 ganchos al hígado y al suelo, hermanos, porque no me alimentó la palabra, hermanos. Pero la palabra de Dios viva y eficaz, la palabra de Dios profética más segura, ¿qué hace, hermanos? Nos fortalece. Vienen los problemas y ¿qué hacen, hermanos? Parado. Lo vamos a ver con este hombre, hermanos. Ya nomás me quedan 3 horas. ¿Estamos aprendiendo algo? Eso. ¿Por qué les dije que este hombre se declaró débil e ignorante ante la situación? San Pablo, siendo un hombre tremendo de las Escrituras, él le dijo a los corintios en 1 Corintios 10:12, anótelo para que lo lea en su casa, por favor. Les dijo: así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. El que se sienta,
cuide de no caer. Eso es en base a las personas que se sentían fuertes, ¿no? En base a las que se sentían débiles, 1 Corintios 8, versículo 2 les dijo: y si alguno se imagina que sabe algo, porque a veces somos bien teólogos de la palabra, hermanos. Queremos aplastar con nuestra teología a cualquier persona a veces. Hermano, debemos de manifestar todo el fruto del Santo Espíritu para que te escuche. Porque llegamos a una arrogancia, nada, que mira, que 2 títulos de escatología y que... bájale, hermano, bájale, por favor. Porque el que nos va a bajar los humos es Dios. ¿Sí o no, hermanos? San Pablo le dijo, y San Pablo era teólogo, el teólogo considerado el teólogo más grande del Nuevo Testamento, hermanos. Y él les dijo: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Sí o no, hermanos? Esos son los hombres del Señor. Por eso Josafat fue un tremendo hombre de Dios. Se humilló, tuvo sus errores, tuvo sus fallas, por supuesto que sí. Esto nos enseña a que todo lo que debo hacer en situaciones difíciles es orar, hermanos, es confiar en Dios, es sentirme débil y sentirme ignorante. A veces cierto conocimiento bíblico nos engaña, hermanos, creyendo, ¿verdad?, que sabemos todo, que podemos todo, que hacemos todo, y sucede que lo que se está anidando en mi corazón y en el tuyo es el orgullo. Es el orgullo, hermanos. Muchísimo cuidado. Por eso siempre les digo, ¿no? Aquí no se viene a predicar ningún teólogo, hermanos. Se esfuerza por predicar y enseñar teología, porque la teología es el conocimiento bíblico de Dios, sí. Pero aquí no se exalta ningún teólogo, hermanos. Aquí exaltamos a quién, hermanos. A Dios, hermanos. Teo, en el idioma original. Dios. No el logos, la palabra. Imagínate la tremenda expresión, hermanos, que hizo. Verso 13. Sígame con su vista, por favor. Verso 13. Y todo Judá, fíjense el desafío que nos va a mandar. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tenemos hijos? Muchísimas gracias, hermanos, por los que están permitiendo que sus hijos chiquitos estén participando aquí, hermanos. Muchísimas gracias, se los agradezco. Síganse esforzando, hermanos. Conságrenselo al Señor. Tráigaselo al templo desde chiquito, como a Samuel. Tráiganselo, aquí está mi hijo, Señor. Qué bueno, hermanos. Yo les doy el aplauso, ¿no? Yo sé que Dios se place. Síganse esforzando, hermanos. Escuchen bien lo que dice el 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Con quién, mis amados? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Estamos ahí? Y sus hijos. Miren, qué tremenda. Yo me hago yo me imagino, ¿no? Me hago aquí una imagen en mi mente. Imagínense más de 1 millón de personas doblegadas delante del rey, hermanos. Ahora, lo desafiante para usted y para mí, ¿sabe qué es? Que nuestros hijos, o sea, un chiquitín inocente, oye, ya mirases ahí mi mamá, mira, mi papá, están postrados en el piso, están gritando, están llorando. ¿Qué hacemos, hermanito? Pues vamos a llorar y gritar también nosotros. ¿Qué hacemos? Los chiquitos aprenden, hermano. Los chiquititos aprenden, porque muchas iglesias, a ver, ¿quién quiere cuidar niños hoy? Hágame el favor. ¿Cómo que quién quiere cuidar niños hoy? ¿Qué no se supone que tiene servidores preparados para que también con la previa preparación vayan y le entreguen el consejo de Dios para que adoren a Dios? A mí me da tristeza por muchos lugares, hermano. Yo no soy perfecto, pero hay muchísimas iglesias que los ponen a jugar Nintendo los niños, hermano. ¿Qué es eso? Satanás metido en la iglesia, hermanos. Satanás, el mundo metido en la iglesia, hermanos. ¿Está de acuerdo con eso usted? ¿Está de acuerdo? Si Dios no está de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo. Porque usted y yo tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Opinamos lo que las Escrituras dicen, ¿sí o no, hermanos? Pero impulsar a nuestros hijos, hermanos, que esta generación vea que en nosotros haya plena dependencia en Dios. Miren, ¿cuántos llevan a su hijo a exponerle una necesidad? ¿Cuántos le han enseñado a nuestros hijos? Mira, papá, mamá, necesitamos esto, tenemos esta necesidad. Ven, mi hijo, vamos a arrodillarnos delante del rey. ¿Cuántos lo hacemos, hermanos? ¿Ya ven? ¿Ya ven, hermanos? No, es que ahí no hay poder. Y empezamos a sacar nuestro proverbio, hermanos.
Qué tremendo, yo hubiera querido eso, yo hubiera querido mirar eso, hermanos. Como tantos niños, tantos jovencitos, hijas, estaban, ¿verdad?, ahí mirando cómo el pueblo adoraba y pedía a Dios, ¿no?, de una manera tremenda. Qué tremenda expresión, ¿a poco no? Los ojos de todo el pueblo, ¿saben qué, mis amados? ¿Saben cuál era la expresión? Los ojos de todo el pueblo, no se me duerman, por favor. Los ojos de todo el pueblo estaban hacia Dios, hermanos. Imagínense qué tremenda expresión. Así como ustedes me están mirando ahorita hacia acá, imagínense mirando hacia Dios, hermano, todos. Qué tremendo, ¿a poco no? Pero muchas veces, nada, mijito, vete por allá y hazle el cuento. Usted también, si quiere llegar, llegue, y si no, no llegue. Imagínense. No, hermanos, impulsemos a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿ah?, chico y mediano y grande. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijo el salmista en el Salmo 145:15. Dice que los ojos de tu pueblo esperan en ti. Los ojos de tu pueblo están hacia ti. ¿A cuántos les bendice mirar chiquititos buscando y adorando la presencia de Dios, hermanos? ¿A cuántos? Yo le doy gracias a Dios por lo que estamos mirando. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque si no preparamos a esta generación, ¿quién nos va a preceder a usted y a mí para predicar, hermanos? Se acaba esta generación y se levanta una generación, según los jueces, que no conoce, no sabe ni quién, y ni le interesa saber quién es Dios, porque a usted y a mí muchas veces no nos interesa. ¿Poco no, hermanos? Ok, 14 y el 15 dice la Biblia: y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía. Yo sé que los nombres están bien raros, hermanos, es otra cultura, imagínense, cultura hebrea. Hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, cuando dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Fíjese, hermanos, Dios respondiendo a través de su siervo por guianza de su Santo Espíritu. Versículo 15. Y dijo, oíd todo Judá, otra vez, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Era el profeta, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque, voy a subrayar esa palabra, son palabras grandes, hermanos. Porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién, mis amados? De Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Humillarse, postrarse, ayunar, seguir creyendo en Dios, tirar todas las armas. Imagínense, hermanos, impulsar a nuestros hijos. ¿Por qué dijo que la guerra no es nuestra, sino de Dios? Miren, muchísimas veces nos echamos las cargas nosotros mismos. Dios las quiere llevar. Echa tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará. A veces las perdemos porque creemos que son nuestras, hermanos. Por supuesto que no. No es con espada, no es con ejército, no es con eso, hermanos. Son de parte de Dios, ¿no? Y ahí aparece la voz de Dios por un profeta, ¿no? Muchas veces, ¿verdad?, cuando creemos que es nuestra, sacamos nuestras conclusiones, sacamos nuestras tácticas, sacamos nuestras opiniones, concluimos nuestras soluciones, sacamos nuestro armamento carnal. ¿Y qué hacemos, hermanos? Perdemos la batalla. San Pablo se lo dijo a los Corintios. 2 Corintios 10, versículo 4, le dijo: porque las almas de nuestra milicia no son, ¿qué, hermanos? No son carnales, no es lo que tengas, pues, no es tu humanidad. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense lo que dice otra versión, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Porque muchas veces vienen cosas, hermanos, y nos engañan, ¿va? Su palabra es lo que utilizamos, hermanos, es la espada, ¿poco no? ¿Verdad que sí? Póngase de pie, por favor. 16 al 18, vamos a leer. 16 al 18. Fíjense lo que le dijo el profeta, mañana descenderéis contra ellos. Mañana, por eso les decía yo, este pueblo venía encima venía sobre Judá, pero les dijo,
bueno, todavía nos alcanza un día para que llegue el enemigo. Mañana descenderás contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel, perdón. Y me impresiona lo que dice. Por eso le digo, hermanos, si usted hoy día trae algo que está peleando sus fuerzas, yo se lo pido en el nombre de Jesús, que se lo deje al Señor, hermanos. Déjeselo al Señor, hermanos. No lo pelee usted. Miren, fíjense lo que dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué lo dice? Porque a veces sí le dijo, ¿no? En ocasiones sí les dijo, sí, saca la 380, saca la rémita y dale duro al rival. En esta ocasión les dijo: no, ni siquiera vas a tener trabajo de desenfundar la 380. Fíjense, mis amados, ese es Dios. Así le plació en ese momento, ¿no? Fíjense lo que le dijo, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, perdón, dice: paraos, ¿y qué, mis amados? Y está quietecitos y ved la salvación que Jehová ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos. ¿Por qué, mis amados? Porque Jehová estará con vosotros. Estará con vosotros, hermanos. Entonces Josafat, fíjense, Josafat se inclinó rostro a tierra. Fíjense otra vez lo que hace un varón de Dios, hermano. Y así mismo, ¿quién lo hizo, hermanos? Todo Judá, siempre, ¿verdad? El guía guiando. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron, mis amados? Adoraron a Jehová. Fíjense el trabajo y la labor que hacemos cuando adoramos a Dios, creyendo que ya lo hizo, hermanos. Vamos por allá, no me quiero adelantar, vamos a seguir leyendo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, fíjense lo que hizo alguien que yo admiro en ese aspecto, Josafat, estando en pie, dijo, otra vez más el líder se para: oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creer en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué sucedería, mis amados? Estaréis seguros. Creer a sus profetas. ¿Cuántos creen que hay profetas de Dios, hermanos? ¿Cuántos creen que hay profetas de Dios? Habemos profetas de Dios. Discúlpenme que se los diga, me voy a incluir. Creer a sus profetas. ¿Y qué seréis, mis amados? ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el profeta? ¿El que habla de sus logros? El que habla de los logros de Jesús. Ese es el verdadero profeta. Sigo leyendo. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos. Aquí viene el desenlace, abra su corazón, por favor. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, ¿sí o no? No al pastor, vestidos de ornamentos sagrados, porque a Dios hay que darle lo mejor, hermano. Mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Sabe lo que hizo? Mira, el ejército comenzó a salir. Ya escucharon la instrucción divina. Ni siquiera van a preparar el fusil del 11. Pero queremos hacer una cosa: vamos a cantarle al Señor. Y empezó a salir el pueblo de Judá, ¿no? Con todo su ejército. Y yo no sé si se cantaron una de Chuy García, una de Janet Arroyo, o una de Julio Márquez. Tú eres el Dios que adoramos. Yo no sé. O aleluya, fuerte es nuestro Dios. O hace ratito le cantábamos, ¿cuándo me presentaré a ti? Vendré a tu casa y me presentaré. Bueno, ellos lo que estaban haciendo era toda una alabanza para Dios, hermanos. Y ahí va el ejército caminando. Sigo leyendo. Me quedé en el 22. Y cuando comenzaron a, fíjense, 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza. ¿Cuáles son los cánticos que Dios recibe, mis amados? Olvídese de los temerarios, por favor. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, porque el cántico es un medio
para adorar a Dios. ¿Y qué pasa si no nadie canta aquí, Marco? Bueno, pues a lo mejor usted está ronco, no puede cantar. La cantada es un medio, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con ello? La cantada es un medio para adorar a Dios. Un instrumento también es un medio para adorar a Dios. Pero el medio para llegar al Padre, ¿cuál es? Y ese es el que no debe hacer falta, para que usted lo ponga en su lugar, porque muchas veces somos bien extremistas. Todos no, ok, son medios. Ellos utilizaron los medios que proveyeron para alabar a Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso, ¿qué hizo, hermanos? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá. ¿Y qué sucedió, mis amados? Y se mataron los unos a los otros. ¿Qué sucedió ahí, Marco? Miren, hace ratito yo me estaba acordando de lo que yo había preparado para predicar. Miren, usted y yo le cantamos. ¿Saben por qué? Porque en nuestro corazón aseguramos todo lo que ya hizo. De aquí a 8 días yo voy a venir a cantar otra vez, porque en mi corazón aseguro que tengo una morada eterna con Cristo Jesús. Y sé que ya lo hizo. Y sé que el enemigo va a venir delante de mí si no. Pero la Biblia dice: no temas. Yo simplemente voy a venir a servir, voy a venir a adorar, voy a cantar. ¿Por qué? Porque ya lo hizo, hermanos. Se canta por lo que ya se hizo. Se toca por lo que Cristo Jesús ya le hizo. Venimos a reunirnos por lo que ya hizo, hermanos. No para doblarle la mano y obligarle a que nos dé. ¿Sí o no, hermanos? Se mataron solitos, hermano, imagínense. Voy a concluir leyendo los últimos versículos. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, en el 23, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Imagínense, hermanos. Primero se despacharon a uno, y luego entre ellos dice: y luego que vino a Judá, a la torrente del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno, ¿qué, mis amados?, había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín. ¿Por qué, mis amados? Fíjense, hasta con billetes se fueron. Acabar pronto. Ahora no se vaya a emocionar, no vaya a decir: gloria al Señor, voy a recoger billete. No se vaya a emocionar, hermanos. ¿Sí? Ya lo está recogiendo con los 2 turnos que tiene, ¿verdad que sí? Deje uno otra vez, por favor. Bueno, yo quiero orar por usted, hermanos. Ponga su Biblia, por favor, ahí. Y yo quiero orar por las personas que a lo mejor trajeron una carga, a lo mejor están luchando con algo, yo no sé. Pero yo quiero orar por usted. ¿Cuántos vinieron a cantarle, a alabarle y a danzarle a Dios por lo que ya hizo, hermanos? Si algo no ha hecho, hoy te dice el Señor: si lo crees de corazón, ya está hecho. Si lo crees de corazón, todo lo que está dentro de su voluntad. No vayas a pedir mal, Ah, Marco, la mujer que estaba yo esperando. No, yo no dije eso. No se vaya por otro lado. Pero a Dios le cantamos por todo lo que ya hizo, y Él va a deshacer, Él va a hacer, Él va a permitir que recojamos. Lo único que Él espera es obediencia, hermanos. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tan grande victoria, mi Dios. Tú siempre has sido ese Rey, ese Jehová de los ejércitos, ese Dios eterno que siempre ha peleado las luchas, mi Dios. Si hay alguien aquí presente, Señor, que está peleando, que está guerreando luchas, mi Dios, en sus propias fuerzas, Señor, ayúdalo, Señor. Permita que Él tire todo, Señor, que tire todas sus armas, y que deje que seas tú, Señor. Simplemente permítase usted, mi hermano, adorar a Dios, alabar su nombre, a bendecir su nombre, a obedecerle, que es la manera más grande de adorar a Dios. Y el Señor Todopoderoso hará. Muchísimas gracias, mi Dios, por tu palabra, porque sabemos que aún ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8 y 9, dice tu palabra que una multitud canta, alaba a Dios. ¿Qué significa eso? Que hay un ejército celestial que ya está cantando desde ya, mis hermanos, la victoria divina, hermanos. Ya lo están cantando, ya lo están entonando, así como usted y yo lo entonamos aquí en la tierra. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios.
Cuídalo, protégelo. Si alguien vino con temores, mi Dios, llévalos, Padre Santo. Llévalos, Señor, y bendice a mi hermano, Señor, porque tú mereces gloria y honra, alabanza. Gracias por las victorias que tú me has dado, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Y también quiero darte un aplauso, no por lo que vas a hacer, sino por lo que ya has hecho, mi Dios. Apláudale bien fuerte, hermano. Es para ti, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele ahí un saludo al que tiene a un lado y dígale: Dios te bendiga. Y nos miramos para la próxima semana, hermano. Gracias por su paciencia. Dios te bendiga.